¿Son recomendables las medidas higiénico-dietéticas para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Lo primero es analizarlas. Los textos y frecuentemente en las lecciones de la Escuela de Medicina aconsejamos una serie de medidas. Una muy usada es elevar la cabecera de la cama con unos ladrillos o con unas cuñas especiales que levantan de la cintura para arriba el cuerpo. Siempre se ha aconsejado una dieta blanda, sin irritantes, con poco líquido, con la idea de que sea más difícil el reflujo. También se ha aconsejado raciones pequeñas, mientras menos lleno el estómago, menos relajaciones transitorias. Un consejo que siempre hacemos es que el paciente no se vaya a acostar hasta cuando menos 3 horas después de su última comida. Y casi como en todas las enfermedades, aconsejamos evitar tabaco, alcohol, chile u otros irritantes en el alimento, alimentos con mucha grasa que bajan la presión del esfínter esofágico inferior, café, refrescos, todo eso, esas en general serían las medidas higiénico-dietéticas. ¿Son recomendables todas ellas? Hay poca evidencia de calidad a favor de ello. Elevar la cabecera, por ejemplo, en algún estudio controlado en el que el paciente fue su propio control, fue útil, pero hay varios estudios en los que no sirvió. La dieta blanda no ha sido estudiada. No hay ningún dato que demuestre que tomar una dieta de un tipo o de otro cambie las cosas. Y aunque hay varios trabajos recientes en el sentido de que esperarse 3 horas después de cenar antes de acostarse, comparado con hacerlo 1 hora antes, tiene menos reflujo, la mayoría de los expertos no considera que hay suficiente evidencia. Lo mismo la abstención de tabaco, alcohol, café, chocolate, chile, grasa, cítricos y gaseosas. La mayoría de los expertos cree que el acostarse en decúbito lateral izquierdo sí tiene algún efecto y de hecho la mayoría de los enfermos adopta esa posición para dormir en forma espontánea. Y también hay algún dato, varios trabajos a favor de que la obesidad entre 30 y 35 de índice de masa corporal, si se baja a niveles normales, mejora el reflujo. Una cosa que debemos recordar es que los enfermos no siguen las instrucciones, que es muy difícil hacer estos estudios con alta calidad científica porque el enfermo le dice a uno que sí, que ya no come chile, que ya no toma refrescos, pero no es verdad. Otra cosa es que no debemos forzar nuestras ideas sobre la evidencia en lo que el paciente encuentre útil. Si el paciente encuentra una medida útil, que la siga, cualquiera que sea la evidencia científica en ese sentido. Doctor Bernal, ¿qué medicamentos pueden ser utilizados para el tratamiento de la enfermedad por reflujo? A lo largo de los años se han venido sumando diferentes opciones terapéuticas. Podríamos nosotros empezar por analizar el efecto que han tenido los antiácidos, por ejemplo, que fueron medicamentos o han sido medicamentos muy socorridos. Sin embargo, hay que mencionar que los antiácidos tienen un efecto fugaz, tienen un efecto muy transitorio y quedarían reservados quizás solamente para aquellos casos esporádicos en los que hay alguna sintomatología leve, por cierto, y que su efecto benéfico no iría más allá. No favorecen la cicatrización en el caso de una esofagitis, de tal manera que no se recomiendan como tratamientos únicos. El caso de los procinéticos, también hay alguna evidencia que sugiere que junto con los bloqueadores H2 podría dar un efecto marginal positivo en relación a la sintomatología. Sin embargo, los procinéticos hay que reconocer que tendrían quizás solamente lugar en caso de que se demostrara que hay dificultades al vaciamiento gástrico, por ejemplo. Son medicamentos que también se acompañan de algunos efectos secundarios, en algunos casos importantes,
razón por la cual incluso algunos de ellos han sido retirados del mercado. El caso de los bloqueadores H2 de la histamina son medicamentos que vinieron a revolucionar el tratamiento de esta enfermedad, y en este caso lo que podemos consignar es que sí, ciertamente tienen un mucho mejor efecto en la cicatrización que los anteriormente mencionados. Sin embargo, su efecto en la cicatrización es inferior al de los inhibidores de las bombas de protones, por lo cual estos medicamentos han quedado, digamos, han sido desplazados y han sido rebasados ampliamente por los medicamentos más novedosos, que son los inhibidores de la bomba de protones. Estos medicamentos, además de que son mucho más potentes, tienen mucho menos efectos secundarios y tienen la gran facilidad, la enorme facilidad de que la mayoría de ellos basta con una sola toma al día, por lo cual el cumplimiento es mucho más efectivo. De tal manera que hoy en día el tratamiento de elección para el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico estaría en función del uso de los inhibidores de bomba de protones. Quisiera, para concluir esta intervención, mostrar un par de imágenes donde me parece a mí que es bastante clara. Son dos análisis comparativos entre diferentes alternativas terapéuticas para el caso de la esofagitis. En esta primera gráfica estamos viendo cuál es el efecto del placebo y cómo va aumentando la efectividad hasta que llegamos al uso de los inhibidores de bomba de protones. Y en esta última gráfica que les presento tenemos el análisis comparativo también en el caso de la esofagitis por enfermedad por reflujo a 12 semanas, entre lo que ocurre con el placebo, el bloqueador H2 de la histamina y los inhibidores de bomba de protones. Me parece a mí que la evidencia es más que contundente, por lo cual creo yo que el mejor tratamiento hoy en día es en base a inhibidores de bomba de protones. Doctor Cerda, ¿existe algún otro tratamiento no farmacológico para la enfermedad por reflujo? Sí, gracias, doctor Huerta. Efectivamente, tenemos el tratamiento quirúrgico, que básicamente es el otro tratamiento que tenemos para esta enfermedad, donde se hace una cirugía antirreflujo que se basa en realizar una funduplicatura parcial o completa como medida para reforzar la presión en el esfínter esofágico inferior. También existen algunos tratamientos endoscópicos, los cuales, sin embargo, no han mostrado el éxito que se pretendía y todavía no se consideran para uso clínico, quedando reservados para investigación y aún en desarrollo. ¿Cuál es el momento ideal para enviar un paciente a una cirugía antirreflujo? Sí, existen varias indicaciones para este tipo de tratamiento. Una de ellas, o bueno, las voy a mencionar, es el paciente con enfermedad por reflujo típico que no tolera los IVPs o bien que tiene pues, una falta de apego evidente hacia los mismos o que tiene dependencia de estos fármacos. El otro grupo de pacientes son aquellos que tienen complicaciones graves de la enfermedad, como podría ser una esofagitis o alguna estenosis péptica. También los pacientes con síntomas recurrentes que así lo prefieran como una alternativa. Pacientes con síntomas extraesofágicos de difícil control, siempre y cuando se haya demostrado con métodos de diagnóstico adecuados que los síntomas se deben a reflujo. Pacientes que no han respondido a los IVPs y que se ha demostrado que el reflujo es la causa de la falta de respuesta. Generalmente hablamos del reflujo no ácido persistente o del reflujo no ácido que se ha demostrado como causa de este reflujo refractario. Y nada más como complemento hay que mencionar que el mejor paciente es el paciente joven. Esto nos referimos a una edad pues que se ha hablado de los 50 años, donde es, aunque no es un tope como una contraindicación formal, pero se prefiere que abajo de este es el mejor grupo para operarse. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este curso de actualización médica dirigido a médicos de primer contacto, en donde estamos tratando específicamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Toca en esta ocasión el tema de inhibidores de bomba de protones, su eficacia, los estudios clínicos y las nuevas opciones de tratamiento que hay. Vamos a iniciar ahora con la primera pregunta a discutir en esta sesión. Doctor Cerda, ¿qué son los inhibidores de la bomba de protones? ¿Cómo funcionan? Pues son un grupo de medicamentos que son considerados los inhibidores de la secreción ácida más potentes que existen a la fecha. Su mecanismo de acción tiene que ver precisamente con inhibir de forma irreversible a las bombas de protones localizadas en las células parietales del estómago y con esto precisamente se logra una inhibición de la producción de ácido que se ha visto que con una dosis
se llega a alcanzar un pH por arriba de 4, que es la meta de tratamiento, por un promedio del 60 al 70%, a veces más del 80% del día. Eso significa de 10 a 14 horas en 24 horas. ¿Existe, doctor Cerda, alguna hora específica a la cual deban prescribirse estos medicamentos? Sí, doctor, esa es una pregunta muy interesante porque es muy importante saberlo y a veces la falta de respuesta al tratamiento radica precisamente en este error de prescripción donde no se indica cómo es. La mejor hora para que se tomen los inhibidores de bomba de protones son precisamente un momento antes de que se vayan a activar las bombas, esto es entre, las guías mencionas 30 a 60 minutos antes del desayuno, antes de iniciar un alimento, que se prefiere que sea el desayuno, para que justo a la hora que uno ingiere alimento y se activan las bombas, el inhibidor de bomba de protones ya se encuentre en el lugar donde va a actuar. Doctora Icaza, ¿qué tan eficaces son estos medicamentos cuando se les compara con otros medicamentos que se han estado utilizando a lo largo del tiempo para tratar a la enfermedad por reflujo? Bueno, entender el funcionamiento de los medicamentos es muy útil para esta respuesta, porque las células parietales tienen 3 tipos distintos de receptores. Tienen receptores acetilcolina, gastrina y histamina, y entonces los medicamentos como bloqueadores H2 solo interfieren con uno de los 3 receptores que tienen que ver con la producción del ácido clorhídrico. Sin embargo, los inhibidores de la bomba de protones bloquean totalmente la producción del ácido. Por esa razón son mucho más potentes para la inhibición del ácido. ¿Existe alguna condición clínica en la cual